Vamos a iniciar con la NIA 315. En la agenda que tenemos hoy sería conocer todo el proceso de lo que es la auditoría. Luego del proceso de la auditoría vamos a pasar a lo que es la planificación de la auditoría, hablar un poquito de la NIA 300. Luego vamos a ver el contenido que es el objetivo de esta norma y los principios que genera esta norma, los criterios que nos entrega esta norma y finalmente ver todo lo que es el riesgo, seguridad de la auditoría en el contenido a desarrollar. Iniciamos con el primer punto que sería el proceso de la auditoría, que consta de 5 etapas. La primera es las actividades previas del trabajo, lo que es la planificación inicial, donde vamos a ver todo el conocimiento del ente, el conocimiento de nuestro cliente, donde vamos a hacer unas visitas preliminares con el propósito de conocer un poco algunos argumentos relacionados con el ente al cual nosotros vamos a auditar. Ahí pues vamos a aplicar todos los temas de la NIA 200 y la NIA 210 en lo que es la carta de compromiso, en esas actividades previas de conocimiento de nuestro cliente. Recordemos que es el primer paso, conocer a nuestros clientes, incluso ahí podríamos rechazar el cliente o retirarnos de la auditoría en caso que seamos auditores recurrentes por algunas circunstancias que nosotros hayamos visualizado en el proceso de operativo de esta organización y la razonabilidad de sus estados financieros. Luego pasaríamos a lo que es la etapa número 2, que es la planificación, para lo cual vamos a usar la NIA 300 en todos los alcances de lo que es la estrategia de la auditoría, las guías y los programas de auditoría, así como los cuestionarios que vamos a aplicar para obtener evidencia suficiente, competente y pertinente como pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Toda la planificación, de acuerdo a las aseveraciones que vamos a ver hoy, aseveraciones de riesgo que vamos a ver al inicio, durante y al final de la auditoría y aseveraciones de revelación. En esta tercera etapa desarrollamos lo que es la estrategia. Luego pasaríamos a la etapa número 4, que es la ejecución del plan. Una vez que hemos planificado de acuerdo a todo lo que observamos en esas actividades previas y de acuerdo a esa planificación, los diseños de nuestras técnicas de auditoría, de nuestras técnicas o procedimientos de auditoría que vamos a aplicar, vamos a obtener pues la evidencia suficiente, competente y pertinente pues para poder descansar nuestro dictamen de opinión. Entonces vamos a hacer una ejecución de ese plan, de la aplicación de todas estas pruebas. Y luego una vez aplicando estas pruebas, vamos a obtener evidencia suficiente, competente y pertinente para llegar a la etapa quinta, que sería la conclusión de nuestro trabajo a través de la emisión de nuestro dictamen, aplicando lo que es la NIA 700, la NIA 701, la NIA 705, la NIA 706, toda la serie 700 de las normas, incluso la 710 y la 720, ¿ok? Y finalmente, las actividades permanentes, el tema de la conducción, la evaluación de los riesgos, la documentación, como lo vimos en la NIA 230, y la revisión a través de nuestros revisores de calidad, nuestro socio de calidad que a veces tiene una firma. Recordemos, no podemos entregar un dictamen de auditoría si nuestro socio de calidad no ha dado el visto bueno, no ha firmado, no está satisfecho de todas las pruebas de nuestra planificación y todas las pruebas realizadas para llegar a la opinión que vamos a expresar. Bien, en este sentido, pues, vemos primero que nada lo que es la planificación. En la planificación, pues vamos a ver primero el conocimiento apropiado del ente a través de la NIA 315. Ya lo hablamos en el video anterior, cuando conversamos un poco sobre la NIA 240 de fraude y error, sobre el conocimiento apropiado del ente. Tenemos que saber a quién vamos a auditar, cuál es el modelo económico en el cual se está desenvolviendo en el parque industrial, cuál es su sistema organizacional, su sistema de gobernanza, sus políticas, sus procedimientos, su sistema de control interno, su sistema contable. Debemos de conocer muy bien al ente con el propósito de. Luego pasaríamos a lo que es la comprensión del control interno. Aquí incluye sus sistemas de información contable, todo el uso de las tecnologías de la información. Tenemos que incorporar en nuestro estudio esa comprensión, entender. Si voy a auditar una institución como el Banco Nacional, pues yo tengo que entender su modelo de negocio. Es una entidad que capta recursos, que presta recursos, que emite instrumentos financieros, que emite instrumentos de cartera, que emite tarjetas de crédito, que tiene inversiones, que tiene fideicomisos, que tiene un gran sistema de información integrado. Entonces debemos de conocer toda esa estructura con el propósito de aseverar nuestros riesgos y poder planificar. Si vamos a auditar una finca bananera, pues también debemos de conocer del proceso productivo, del cultivo del banano, ¿sí?
todas las actividades culturales que eso lleva, todo el tema de las enfermedades que pueden estar asociadas a un riesgo importante en el tema de la consecución de los ingresos para esta compañía, ¿ya? Para este modelo de negocio. Una vez que conocemos todo lo que es el ente, su estructura de control interno, su sistema contable, todo lo que está asociado con las tecnologías de información, pues vamos a revisar o vamos a efectuar revisiones analíticas, comparaciones de ratios, de comportamientos, para poder desviaciones con relación a promedios industriales, a promedios de la industria propia de la entidad, y para poder compararnos con algunos comportamientos internos sobre la asociación de los registros contables en lo que es el crecimiento de las partidas, o comportamientos inusuales, por ejemplo, que las ventas pues no son consistentes con las cuentas por cobrar en algún sentido, el tema del costo con el inventario y las cuentas por pagar. Entonces hacemos unas revisiones con el propósito de la razonabilidad de los comportamientos. Precisamente luego pasamos a lo que es la determinación de la significación de la importancia relativa, que es la norma que vamos a ver, o el video que vamos a ver seguidamente, la línea 320, importancia relativa planeada. Vamos a ver el tema de la materialidad y la importancia de poder determinar materialidad para poder determinar pruebas de auditoría, ¿sí? Luego, una vez que nosotros obtenemos esa consecución de la materialidad y el tema de las pruebas que hayamos realizado, pues vamos a determinar representaciones erróneas, vamos a determinar riesgos importantes asociados al encargo de auditoría. Entonces tenemos una norma escudo que le llamo yo, que es la NIA 320. Vamos a determinar la naturaleza, extensión y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Cómo enfrentar el riesgo evaluado. Yo determiné riesgos en el área de inventarios, en propiedad, planta de equipo, en algunos otros apartados de los diferentes elementos que se reconocen en los estados financieros. Entonces la norma 330 le dice, bueno, así podemos responder al riesgo. Y finalmente, pues todo esto que estamos hablando, documentarlo a través de la NIA 230, papeles de trabajo. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta norma 315? De conocimiento del ente, evaluación de riesgos y control interno. Bueno, es comprender el sistema de información contable, de su estructura de control interno que tiene una organización que se debe tener para poder determinar el alcance. Y eso nos va a permitir determinar riesgos o desviaciones significativas de importancia relativa producida por errores, omisiones, incluso por fraudes, como lo vimos en la NIA 240. Asimismo, determinar naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría que van a responder a esos riesgos evaluados. ¿Cuáles van a ser los procedimientos? ¿En qué oportunidad? ¿Cuál va a ser la extensión, el alcance de esos procedimientos para poder responder a los riesgos que nosotros previamente hemos identificado en ese encargo de auditoría? En el caso de determinar los riesgos de las desviaciones, pues estos pueden ser a nivel del conjunto de los estados financieros. Recordemos que el conjunto le llamamos los principios operacionales, que sería el balance de situación, el estado de resultados y otros resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y el estado de revelaciones, donde está el conjunto de resumen de políticas materiales, ya no significativas, ahora la norma le llama materiales, y las notas a los estados financieros, las narraciones. Y también podemos encontrar esas determinaciones o esas desviaciones significativas o a nivel de las afirmaciones de los saldos o transacciones, ¿ya? En partidas contables, en transacciones o partidas contables, saldos que presentan los elementos, saldos que presentan las cuentas contables al final del periodo económico, o de algunas transacciones que se dan a lo largo de todo el periodo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces vamos a aseverar ese tema y poder determinar riesgos importantes de desviaciones. Entonces, a nivel del conjunto completo, los estados financieros que impactan ese conjunto, o a nivel de transacciones y saldos en partidas. Riesgo y seguridad de auditoría, ya habíamos conversado el tema de la certeza razonable, ya no una certeza absoluta, no podemos dar una certeza absoluta en el tema de la determinación de una opinión, por el tema de la seguridad que nosotros brindamos. En este tema del riesgo, pues vimos ya en lo que es la NIA 240, sobre el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección, para llegar hasta el riesgo de auditoría, y que también están en la NIA 200, en los principios que gobiernan una auditoría de estados financieros. El riesgo inherente, pues la susceptibilidad que un error pues llegue a ser factible, o sea, un error que se llegue a materializar, es el riesgo que está inmerso en toda actividad. Y el riesgo de control, errores no detectados
o controles internos inadecuados, incluso la ausencia de controles. Recordemos que lo hablamos en el video anterior, la administración es responsable de la estructura de control interno y tiene como responsabilidad sus estados financieros. Nosotros como auditores somos responsables de nuestra opinión, ¿ya? Entonces, el riesgo inherente y el riesgo de control son propios de la administración. El riesgo de detección ya es nuestro, es el riesgo de no detectar representaciones erróneas a través de nuestras pruebas, ¿ya? No tuvimos la capacidad suficiente de poder detectar que existían representaciones erróneas en esa estructura de los estados financieros, en esas transacciones, a nivel individual, a nivel de cuentas, a nivel de transacción o a nivel del conjunto completo de los estados financieros. Por lo tanto, la seguridad no es de certeza absoluta, es de certeza razonable, ¿ya? ¿Cuáles serían los errores potenciales o las representaciones erróneas, ¿ya? Desviaciones a los principios? Por eso llamo representación es una desviación. Aquí tengo el principio. Recordemos que los principios contables se dividen en tres: operacionales, fundamentales y específicos. Los operacionales los acabamos de decir: balance de situación, estado de resultados y otros resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y el estado de revelaciones. Esos son los operacionales. Los fundamentales están en el marco conceptual para la información financiera, ¿sí? Ahí están las características cualitativas que deben de presentarse en los estados financieros, que son 9 principios. Y luego tenemos los principios específicos, que son los relativos a cada partida contable. Entonces tenemos las NIF, la NIF 1, la NIF 2, la NIF 7, la NIF 10, la NIF 12, ¿ve? Son los principios. Entonces, hay desviaciones al cumplimiento de esos principios. Entonces, nosotros como auditores vamos a aseverar, vamos a afirmar o vamos a cuestionar el uso y aplicación de esos principios específicos a través de las aseveraciones, o sea, a través de esos posibles errores potenciales. Entonces vamos a ver afirmaciones sobre operaciones y eventos del periodo auditado. Periodo auditado desde el 1 de enero al 31 de diciembre, en la mayoría de los casos, ¿sí? Es el periodo económico. Entonces vamos a tener afirmaciones. Afirmaciones le llaman los mexicanos y le llaman los españoles también. Los argentinos le llaman cuestionamientos. Nosotros acá preferimos llamarle aseveraciones, que es el mismo término. Entonces vamos a ver esas afirmaciones durante el periodo. ¿Cuáles son? Acaecimiento. Esa sería la primera aseveración. Las operaciones y eventos han sido registrados y han ocurrido y pertenecen a la entidad. Siempre esos cuestionamientos, esas afirmaciones o aseveraciones los hacemos en forma de pregunta. Entonces vea la primera, acaecimiento. Las operaciones, todas las operaciones de la entidad, todos los eventos financieros y no financieros que han sido registrados en los estados financieros realmente ocurrieron y pertenecen a la entidad. Esa es la aseveración. Segunda, integridad. Todas las operaciones y eventos que debieron ser registrados lo han sido. O sea, todo lo que realmente corresponde a la entidad y es propiedad de la entidad o la entidad está obligada a, todo eso fue reconocido contablemente, sí o no. Corrección. Las cantidades y otros datos relacionados con las transacciones y eventos han sido registrados de manera apropiada. Todas las cantidades y todos los datos, todas las mediciones, todos los reconocimientos realmente fueron registrados de manera apropiada según los criterios de las NIPS. Corte. Todas las transacciones y eventos han sido registrados en el periodo contable correspondiente. Por ejemplo, principio del devengo. Estamos en el mes de diciembre. Entonces yo tengo que reconocer todos los gastos y todos los ingresos de acuerdo al principio del devengo. Entonces está el consumo de energía eléctrica. Entonces va a llegar el recibo por ahí del 26 de diciembre para pagar en enero. Pero si yo lo pago en enero, estoy registrando un gasto de diciembre en enero. Entonces yo tengo que dejar la cuenta, el pasivo, donde voy a cargar gasto por servicios públicos contra gasto acumulado por pagar, aunque no haya llegado el recibo, porque lo pago hasta en enero. Si yo lo pago en enero, estoy registrando un gasto de diciembre en enero, corte. Las transacciones y eventos han sido registrados en el periodo contable correspondiente. Y finalmente, clasificación. Las transacciones y eventos han sido registrados en las cuentas correspondientes. Realmente, ¿esta es una cuenta de activo o es una cuenta de gasto? O esto es una cuenta de gasto y lo reconocí como un activo. O esto es una cuenta de pasivo y lo reconocí como ingreso. La clasificación. Vea ahí que nos vamos a lo que es
el tema del escepticismo profesional, que hablábamos con la NIA 240. Escepticismo profesional es cuestionarse de que esos estados financieros que usted tiene en la mano, que tienen errores potenciales, representaciones erróneas a través de estas aseveraciones. Ese es el verdadero escepticismo profesional que aplica un contador público cuando está realizando una auditoría de estados financieros de propósito general, información financiera histórica. Afirmaciones, aseveraciones o cuestionamientos con respecto a los saldos contables al final del periodo. Ya vimos durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, ahora al final del periodo, al 31 de diciembre, primera aseveración, existencia. Los activos, pasivos y el patrimonio existen. Ve qué interesante, estamos en el proceso de estados financieros de apertura en el sector público. El 1 de enero del 2024, todas las entidades del sector público deben de presentar o deben de tener los estados financieros de apertura de acuerdo a la NIC 33. Estamos en ese proceso de reconocer activos, pasivos, cuentas patrimoniales. Entonces, esos activos existen. Todos los activos que tiene la universidad reconocidos contablemente realmente existen. Bien. Todos los pasivos que están contabilizados realmente existen. El patrimonio realmente existe. Muchas veces vemos de que no. Esos son los cuestionamientos que usted se tiene que hacer. Las afirmaciones, como lo estamos viendo acá en pantalla, o las aseveraciones. Derechos y obligaciones. La entidad posee o controla los derechos sobre los activos y los pasivos. Son obligaciones del ente. Esos activos realmente yo tengo la propiedad. Por ejemplo, el Estadio Nacional. ¿Quién es el dueño del Estadio Nacional? El ICODER, pero ¿quién lo está usando? El fideicomiso, entonces tiene el derecho de usarlo, pero la propiedad la tiene el ICODER. Y así podemos ver montones de municipalidades que tienen activos que no tienen la propiedad, ¿sí? Por muchas circunstancias. También las municipalidades le trasladan algunos activos al Comité de Deportes, todo lo que son los estadios, las canchas y otras cosas, ¿ve? Entonces el Comité de Deportes tiene el derecho de usar y la municipalidad lo tiene que dar de baja porque no tiene el derecho de usar, entonces tiene que hacer una reclasificación contable porque ya no puede reconocerlo como propiedad porque no tiene el derecho de usarlo, se lo trasladó a un tercero. Es el tema de los derechos y obligaciones. Integridad. Todos los activos, pasivos y el patrimonio que deberían haber sido registrados lo han sido, bajo el principio de integridad. Recuerde que es un principio fundamental que está en la NIA 200 y que está en el Código Ética, ¿ya? Sobre los 8 principios que gobiernan la auditoría de estados financieros. Todos los activos, pasivos y el patrimonio que deberían haber sido registrados lo han sido, ¿sí o no? Valuación y distribución. Activos, pasivos y el patrimonio están incluidos en los estados financieros por los montos apropiados y todos los ajustes resultantes de la medición contable y la distribución están debidamente registrados. Entonces tenemos valor razonable, costo amortizado, valor revaluado, costo histórico, valor neto de realización, calcular lo que es el valor realizable para determinar el deterioro del valor de los activos. Entonces yo tengo que ver si todos esos activos y todos esos pasivos están valuados de acuerdo a lo que establecen los criterios de las NIC y NIF. Y si es ni para pymes, pues ni para pymes. Y finalmente, afirmaciones sobre la presentación y exposición. Ya cuando voy a presentar mis estados financieros a la sociedad, a los inversionistas, a los supervisores, a las juntas directivas, entonces voy a ver qué estoy exponiendo, qué estoy presentando. NIC 1, presentación de estados financieros, exposición a través de notas a los estados financieros. Primera aseveración, acaecimiento y propiedad. Los eventos, las transacciones y otros temas expuestos han acaecido y pertenecen a la entidad. Todo lo que yo estoy presentando y todo lo que yo estoy revelando realmente pertenece a esa institución. Integridad. Todo lo que debería haber sido expuesto en los estados financieros lo ha sido. Muchas veces no exponemos contingencias fiscales, contingencias laborales, contingencias ambientales. Estamos contaminando el ambiente y no lo estamos exponiendo. Estamos evadiendo impuestos y lógicamente no lo van a exponer, ¿ve? Hay traslados de cargos por parte de la administración tributaria por una importante cantidad suma de dinero y no lo exponemos. Entonces, eso es un tema de integridad, debemos de exponer todo. Riesgos y ventajas. Clasificación y comprensibilidad. La información contable está correctamente presentada y descrita, la información está claramente expresada en esas notas a los estados financieros. Es comprensible para todos los stakeholders
para todos los lectores de los estados financieros. ¿Ok? Y finalmente, corrección y evaluación. La información contable y de otra índole está expuesta en forma razonable y apropiada. Ve, jóvenes, son las aseveraciones de la 315. Recuerde que el auditor tiene que ver donde los demás no ven, andar con la luz larga, no con la luz corta. ¿Sí? Nosotros tenemos que aseverar, tenemos que trabajar con escepticismo profesional a través de las aseveraciones. Bien, proceso de evaluación de los riesgos y errores significativos. El auditor, a través de las diferentes actividades que realiza durante su planificación preliminar, pues va a hacer todo un proceso sobre la evaluación de los riesgos, va a identificar riesgos y determinar su origen y posibles efectos. Va a hacer toda una matriz de riesgos para poder identificar. Recuerde que la auditoría desde el 2001 es una auditoría de riesgos, ¿ya? Desde todo el tema de Enterprise Risk Manager en el 2002, lo que auditamos son riesgos. Relaciona los riesgos con las afirmaciones o errores potenciales, ¿ya? Entonces, estos riesgos que usted identificó los va a tener que relacionar con las afirmaciones, con las aseveraciones, con los cuestionamientos y errores potenciales que usted está observando. Evalúa la magnitud de los posibles errores, ¿ya? La naturaleza, la magnitud, el impacto, lo revisa, o sea, lo analiza, lo evalúa para ver cuál puede ser el impacto en el resultado en caso que este se materialice. Considera la probabilidad de que resulten desviaciones significativas en los estados financieros a través de este proceso de evaluación de riesgos. Y finalmente, identifica controles que puedan mitigar esos riesgos, ¿ya? Mitigar, no eliminar, porque los riesgos no llegan a cero, se mitigan, ¿ya? Los podemos llevar a un nivel aceptablemente bajo. En este proceso de evaluación de riesgo, pues tenemos diferentes procedimientos. Esa es la indagación oral, la revisión analítica y la observación e inspección. Entonces, en lo que es la revisión analítica, pues vamos a identificar la existencia de saldos o ratios inusuales, comportamientos inusuales. Las cuentas por cobrar no se están comportando de acuerdo a, las ventas no se están comportando de acuerdo a la producción, los gastos no se están comportando de acuerdo a la generación de los ingresos de la compañía. Ya, entonces, tenemos que ver esos comportamientos, esos indicadores, esas banderas rojas, ¿verdad?, con el propósito de aseverar riesgos. Directores, funcionarios, empleados, asesores, a ellos son los que vamos a indagar. A ellos vamos a tratar de hacer todo el proceso de nuestra auditoría con el propósito de poder determinar la existencia de posibles riesgos o representaciones erróneas. Y finalmente, la técnica por excelencia de la auditoría data de miles de años. Las primeras 3 técnicas prácticas de auditoría es intuición, sospecha y desconfianza, pero la técnica por excelencia, la palabra auditoría viene del latín auditar, el sistema auditivo y de la visión. El auditor es observador por naturaleza, todo lo observa, ver donde los demás no ven. Entonces, la observación de actividades, operaciones, documentos, informes de la gerencia, actas, visitas a las localizaciones, a las instalaciones físicas, etcétera. Vamos a observarlo todo a través de la inspección. Durante este proceso de evaluación de riesgo, pues vamos a obtener evidencia, pero la evidencia, de acuerdo a la 500, debe ser suficiente y pertinente. Yo me quedo con el Yellow Book de los gringos, el libro amarillo de ellos, que dice el libro amarillo, la evidencia debe ser suficiente, competente y pertinente. Evidencia, colección de hechos admitidos o supuestamente exactos que se ofrecen en la proposición de una cuestión. La evidencia debe distinguirse de la creencia porque esta segunda está sustentada sobre hechos que no son evidentes. La evidencia tiene 3 clasificaciones, 4 categorías y 3 características. En las clasificaciones física o natural, evidencia creada y evidencia derivada de un argumento razonable. Entre las categorías física, documental, analítica, ¿ya? Y dentro de las categorías de evidencia o las características, suficiente, competente y pertinente. Entonces, esa evidencia la podemos obtener a través de los auditores anteriores para determinar si hubo cambios o no, y también vamos a obtenerla a través de la aceptación por parte del cliente, ¿ya? La vamos a obtener a través de ese proceso de auditoría que estamos aplicándole a ese cliente, y vamos a evaluarla, la vamos a clasificar, la vamos a validar. Sí, la validación de la evidencia es cuál tiene mayor trascendencia, la que obtengo de un tercero, la que desarrollo yo, la que obtengo de la institución. Bueno, la NIA 500 les va a enseñar a ustedes cuál es la verdadera validación
de esta evidencia, cuando la obtengo de terceros, cuando la desarrollo yo como auditor, que es evidencia creada, o cuando la obtengo por parte del ente auditado. Lógicamente todo esto lo vamos a hacer a través de la planificación. Entonces en la planificación pues vamos a trabajar en el tema del apartado de discusión con el equipo de trabajo. Tenemos el equipo del encargo, de acuerdo a lo que establece las normas de gestión de calidad, de acuerdo a lo que ofrece el Código de Ética y la NIA 200, que son 3 normas que se tienen que leer de manera conjunta. Entonces va a haber un equipo encargado del trabajo. Entonces vamos a trabajar con ese equipo la susceptibilidad de los estados financieros a las desviaciones significativas, ¿ya? O los procedimientos aplicados. Ahí sí hay desviaciones o representaciones erróneas materiales. Ahora la norma le llama materiales, ya no le llama significativos, porque el tema significativo ensombrecía, eclipsaba la información financiera. Entonces, estados financieros de 350 páginas, 400 páginas, pues como que no invitaba a los stakeholders o a los usuarios a leerla, a interpretarla, a querer entender. Por eso ahora la información debe ser material. Lo que vamos a revelar es lo que tenga características materiales. Entonces tal vez ya los estados financieros no son de 400 páginas, pueden ser de 200 o 150 páginas, ¿ya? Eso sería con la NIC 8 en otro espacio. Algunos propósitos que se pueden dar en la discusión serían lograr una mejor comprensión de los posibles errores. Hay miembros del equipo que tienen mayor experiencia, mayor criterio. Aprovechar el conocimiento de los miembros experimentados, entonces. Evaluar la susceptibilidad de la existencia de fraudes de acuerdo a la NIA 240. Evaluar la necesidad de incorporar especialistas en TI. Vea que ahora el fraude es ya de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que ser especialistas o incorporar especialistas en el equipo de trabajo que tengan que ver con todo lo que son las tecnologías de la información y ahora hasta con la inteligencia artificial. Enfatizar la necesidad de mantener un apropiado escepticismo profesional. No lo olviden, enfatizar esa necesidad. Debemos de tener un escepticismo profesional apropiado. Y ahora entramos a la comprensión de lo que es la entidad y su entorno, ¿ya? Lo que es el ambiente de control y lo que es su control interno. Y vamos a ver que esto consiste en una comprensión por parte de nosotros como auditores sobre los siguientes aspectos que vamos a ver. Primero, conocer sobre la industria, las regulaciones y los otros factores externos que están incluidos en las normas contables aplicables, así como la naturaleza del ente, los propietarios, las operaciones, el financiamiento, dónde se apalanca, si el sector financiero nacional, internacional, privado, público y entes relacionados. Selección adecuada de las políticas contables de acuerdo a lo que establecen las NIF y las NIC, en este caso la NIC 8, ¿sí? Adecuada a las políticas. Muchas veces hacemos auditoría y no tienen ni políticas, y oigan, primero deben establecerse políticas contables y luego estados financieros, porque el párrafo 5 de la NIC 8 dice que las políticas contables son los postulados, los principios, las reglas emitidos por la dirección, por la gerencia, para la formulación y presentación de los estados financieros. ¿Ve? Entonces, es para formular y preparar estados financieros. Usted no puede existir estado financiero si no tengo políticas. Puede existir, sí, pero no debe. Si existen, estoy aplicando el criterio del contador o de un tercero. Objetivos y estrategias del ente con respecto a los riesgos que puedan afectar los estados financieros. Medición y revisión del desempeño financiero a través de indicadores y control interno. Entonces, en el primero, vamos a ver que este primero, la industria y regulaciones, incluye el entorno competitivo, donde se está incorporando la entidad, su modelo de negocio, las relaciones con los proveedores, con los clientes, con desarrollos tecnológicos, el entorno de la regulación que abarca todo lo que es la legislación fiscal, legislación financiera, legislación ambiental, y ahora hablando de sostenibilidad ambiente, pues ya tenemos las nuevas normas de sostenibilidad ambiente, la S1 y la S2, y vienen 4 en camino. Entonces es importante conocer si aplica en estas organizaciones, entorno legal y político, económico y requisitos ambientales. Ve, ahí entran las normas de sostenibilidad ya. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Obtener un conocimiento de los riesgos específicos y el error originado en la naturaleza del negocio y el grado de regulación. En el siguiente, naturaleza del ente va a abarcar las operaciones de la entidad, la propiedad, su gobierno,
corporativo, la inversión que está haciendo para poder hacer una planificación sobre la estructura de la entidad y el financiamiento de la misma. ¿Cuál es el objetivo de esto? Entender las clases de transacciones, saldos de las cuentas y afirmaciones en los estados financieros, aseveraciones en los estados financieros. Con relación a las políticas contables aplicables, evaluar si estas políticas son, primero, apropiadas según el negocio, si son compatibles con las normas vigentes, si están actualizadas con las normas vigentes, consistentes con las políticas usadas en la industria y si son uniformes estas políticas, y además determinar si existe información adicional apropiada suficiente sobre el grado de detalle de las mismas. Recordemos que ahora ya no es significativo, es material. Con relación a los objetivos y estrategias con respecto a los riesgos, todo lo que es el plan estratégico de la organización, entonces todo lo que es la estructura de gobierno corporativo define los objetivos y planes generales de la entidad, estrategias y enfoques operacionales para lograr esa estrategia, para cumplir los objetivos, llegar a la meta, ¿sí? El riesgo del negocio, las condiciones de estos riesgos, las circunstancias, las acciones, todo lo que pueda afectar el logro de los objetivos para ejecutar las estrategias. Entonces tenemos que conocer todo el plan estratégico, la misión, la visión, los ejes estratégicos, el plan operativo para poder lograr eso. Eso tiene que ir en consecuencia con lo que está reflejándose en los estados financieros. Medición y revisión del desempeño a través de lo que es el análisis financiero, el análisis de razones, del EBITDA, del UADI. Entonces dice, medidas de desempeño que sean externas o internas, crean presiones sobre la entidad que a su vez pueden motivar a la administración a emprender acciones para mejorar el desempeño del negocio, para presentar erróneamente o no representar erróneamente sus estados financieros. Entonces hacemos algunos comportamientos analíticos, usamos otras herramientas con el propósito de ver algunas desviaciones. Y con esto vamos a tener un entendimiento sobre esas medidas de desempeño, los KPIs, ¿verdad? Los famosos indicadores. Y finalmente el control interno. Este varía de acuerdo al tamaño y la complejidad del ente. Entre más grande sea la organización, pues más complejo va a ser su estructura de control interno. Entre más pequeña sea, pues menos compleja. Incluso vamos a encontrarlos algunas estructuras donde el gerente propietario pues sustituye a todos los componentes de control interno. Él es el control interno. Algunas empresas muy pequeñas. Todos los controles sirven para el objetivo de la entidad, mas no todos los controles son relevantes para el auditor. Los controles son relevantes para la auditoría si son vinculados con el objetivo de preparar estados financieros razonables. Ahí sí, y ahí nos vamos a enfocar nosotros como auditores. Los controles relativos a las operaciones pueden ser relevantes si el auditor va a usar esos para constatar la información financiera a través de sus pruebas para poder determinar razonabilidad de los saldos que muestran los estados financieros. Y para eso nosotros nos enfocamos en el informe basado en COSO, que ya todos ustedes conocen, que sus profesores pues les han explicado en las diferentes tutorías, todo lo que es el informe COSO 1 del año 92, COSO 2 del año 2002 y COSO 3 del año 2013. COSO 1 basado en 5 componentes, COSO 2 basado en los 5 componentes y lo que era Enterprise Risk Manager, gestión de los riesgos, y COSO 3 enfocado en los principios, que en aquel entonces pues 17 principios. Desde este proceso vamos a ver la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes. Ahí vamos a ver la nueva definición de control interno, porque antes decíamos que el control interno eran políticas, procedimientos diseñados por la administración para salvaguardar los activos, lograr los objetivos y minimizar los riesgos. Ahora la nueva definición dice que es un proceso llevado a cabo por el directorio, la gerencia y el personal, diseñado para promover la razonabilidad de ¿qué? De lograr eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos, confiabilidad de la información financiera contable y el cumplimiento de leyes y reglamentos. Son las 3 avenidas en las que se asocian con la nueva definición de control interno. ¿Cuál es la perspectiva del auditor con relación al control interno? ¿Cómo lo tenemos que ver nosotros? El auditor debe obtener una comprensión de todos los controles internos pertinentes para la auditoría, debe entender la estructura de control para poder identificar tipos de errores potenciales en los estados financieros, considerar factores que afecten el riesgo, determinar naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría que va a ejecutar, así como determinar si el control es pertinente a la auditoría en materia de juicio del auditor. Recuerde que lleva un componente de juicio, lo vamos a ver con la 320.
juicio profesional que no se compra en la farmacia, se adquiere con el tiempo, con base en el análisis de las circunstancias. Usted va a aplicar lo que llamamos nosotros una revisión analítica. Y vea que esa es la cuarta categoría de evidencia analítica. Se obtiene a través del razonamiento lógico del auditor. Y la dirección o administración del ente es responsable del diseño e implementación del monitoreo del control, desde el año 1938. Profundidad de la comprensión del control interno por parte del auditor. Eso lo va a hacer a través de ¿qué? De la elaboración del diseño, de la implementación de esa estructura. Ojalá pues sea una estructura basada en el informe COSO o basada en el informe COCO, el canadiense. ¿Bien? Un diseño apropiado para lo que es la debilidad significativa que obliga a comunicar a las autoridades del ente procedimientos que el auditor puede desarrollar, pues indagación corroborada, observar la aplicación de controles específicos, inspeccionar los documentos, rastrear las transacciones. ¿Ya? Todos esos procedimientos no constituyen pruebas de funcionamiento, ¿verdad? Es nada más un paso inicial que nosotros tenemos con el propósito de conocer esa estructura organizacional. Recuerde que la estructura de control interno es como la columna vertebral. Si nos falla una cervical, una lumbar o una central, estamos parapléjicos o cuadraplégicos. Las estructuras de control internos en las organizaciones funcionan igual. Con solo una vértebra que falle, puede estar la empresa parapléjica o cuadrapléjica en materia de control, ¿verdad? Y eso puede conllevar a posibles representaciones erróneas en los estados financieros. Existen diferentes tipos de control, el control manual y el control automático. ¿Ya? Controles manuales que procuran asegurar la integridad, validez y corte del registro apropiado. Y los controles automáticos por computadoras con propósitos que están bien establecidos de acuerdo a la estructura organizacional de la entidad. Hoy pues tenemos ya lo que es la robotización, lo que llaman el BPO, el RPE, toda la robotización de todos los procesos contables, financieros, operativos de una organización, y ahora más a través de lo que es la inteligencia artificial. Entonces tenemos que ver esos controles automáticos para ver cómo podemos identificar propósitos que carecen de documentos fuentes, salidas, información, evidencias visibles que se puedan dar y que representen importantes cuestionamientos, aseveraciones, afirmaciones sobre posibles desviaciones a los principios contables. Los dos son importantes y los dos deben de trabajar de manera paralela. ¿Ya? Aquí están los beneficios de los controles automáticos. Si están bien diseñados, si está bien parametrizado el sistema de información, pues nos va a dar información importante para la toma de decisiones. Pero si esa información contable está mal diseñada, esos controles están mal diseñados, pues vamos a tener pues información inadecuada. Si programo basura, pues voy a obtener basura. Palabras sencillas. Perdón. Entonces, esos beneficios están, que son uniformes, rutinarios, actos para revisar cálculos complejos, oportunos, seguros, disponibles, revisables y menos posibles a eludir. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos de los controles automáticos? Si están mal diseñados, si yo diseño basura, pues obtengo basura. Por su repetición son efectos que son altamente perjudiciales. En el caso del acceso no autorizado puede eludirse la desviación de funciones y modificaciones y programas y bases de datos. En cuanto a los controles manuales, ¿cuáles son los beneficios? Significativos y no rutinarios, sujetos a errores difíciles de predecir o circunstancias cambiantes, útiles para monitorear el cumplimiento de los controles automáticos. ¿Cuáles son los riesgos? Fallas de las personas que los ejecutan, son más fácilmente eludibles, propensos a errores y su aplicación no se presume uniforme. Bueno, en el Banco Nacional habían controles automáticos y manuales en el tema de la bóveda y ya ustedes vieron qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Y finalmente las limitaciones de control interno. Su costo debe ser inferior al beneficio. Recuerde que eso es un principio contable, costo-beneficio. Ese costo de la estructura de control interno, pues lógicamente debe ser inferior al beneficio que nosotros vamos a obtener del mismo. Los controles preestablecidos solo se dirigen a las transacciones rutinarias. ¿Es posible el error humano? Claro que sí. Pueden burlarse los controles por colusión. Nos ponemos de acuerdo dos personas con el propósito de generar un perjuicio económico. Ahí les recomiendo que vean las películas Inside Job dentro del trabajo. La pueden encontrar en Netflix. Muy grande para caer. ¿Bien? Es La Gran Apuesta. Veamos esas películas con el propósito que ustedes vean el tema de esos controles, cómo fallan. Y también
podemos ver la película Enron. También la pueden encontrar como Los chicos que estafaron a América. Les recomiendo que vean esas películas y ojalá puedan conversarla con sus profesores para que ustedes vean cómo se burlan los controles internos. Y una película muy buena que se llama El dinero quema, pero que en Netflix se llama Locas por el dinero, es una parodia de El dinero quema. Véanla para que vean cómo en el banco, la película original es en el Banco de Inglaterra, cómo decían que tenían los controles más seguros de todo el planeta, que difícilmente ahí se robaban una libra esterlina y se les llevaron 2 millones de libras esterlinas y fueron las empleadas que hacían la limpieza ahí en el banco. Ahora en Netflix puede ver una que llama Locas por el dinero, pero es en el Banco Central allá en Estados Unidos. Ya cómo fue que se robaron el dinero, ya el dinero que trituran, ya. Allá en Inglaterra el dinero que quemaban en hoguera, ese dinero que sacan de circulación. En Nueva York, bueno, en Washington, perdón, el dinero que trituran, el que sacan de circulación, se lo llevaron. Entonces, véanlo para que vean que no hay controles infalibles. Y ya para terminar esta 315, el sistema de control interno basado en el informe COSO, bajo los 5 componentes: ambiente de control, proceso de evaluación de la dirección de los riesgos de negocios del ente, sistemas de información y comunicación, actividades específicas de control, y el quinto, actividad de monitoreo y supervisión gerencial. Conocemos que el primero, pues el auditor debe comprender el ambiente de control, que se refiere a las acciones sobre las cuales se establecieron y operan todos los controles internos de sistemas contables del ente. Comprender el compromiso de la dirección de gobierno corporativo, de gobernanza sobre el ambiente de control, sobre la integridad. Ataca mucho el tema de integridad a través del código de ética y cómo es que se percibe por parte de ellos el tema del riesgo. Documentar el entendimiento resultante a través de la indagación oral y el ambiente de control que influye totalmente a través del conjunto de los estados financieros. En lo que es la evaluación de los riesgos, pues el auditor debe comprender el proceso seguido por esa entidad para poder identificar riesgos relevantes, estimar la parte significativa de estos riesgos, cómo es su impacto, estimar la probabilidad de ocurrencia y decidir las acciones para poder administrar tales riesgos. En cuanto a lo que es el sistema de información contable, consiste en procedimientos de registros establecidos para iniciar y registrar, procesar, informar y entregar información a los usuarios de acuerdo al cumplimiento de los marcos de referencia. Ver las operaciones, los hechos económicos pertinentes según las circunstancias y mantener la responsabilidad sobre todos los activos, pasivos y el patrimonio neto de la organización a través de los sistemas de información y sistemas de control interno. Áreas del sistema de control interno que el auditor debe comprender: procesamiento de los sistemas de tecnologías de la información o procedimientos manuales de la organización, registros y controles y la frecuencia y el procesamiento de las políticas contables establecidas en las cuentas correspondientes, modo en que se aplica el sistema de control interno y cómo éste captura los sucesos y condiciones que son transacciones y que deben incluirse en los estados financieros, políticas, todo lo que es la estructura de control en cuanto a la segregación y separación de las funciones y el proceso usado para preparar, formular estados financieros, incluyendo, estimaciones y provisiones significativas que ahora llamamos materiales. Y finalmente, cómo las comunicamos a través del comité de auditoría. La evaluación de los riesgos: el auditor debe considerar los siguientes riesgos asociados: la ilusión de los controles por parte de la organización sobre los asientos de diario rutinarios y los no rutinarios, el incorrecto procesamiento de las transacciones, cómo esto se lleva y cómo se puede resolver, los registros contables con atrasos y sin conciliar, estados financieros con consideraciones de atraso importantes. Recordemos que el marco conceptual dice que los estados financieros deben ser oportunos, y oportunos que no pierdan la utilidad para tomar decisiones económicas, ¿ya? Controles mínimos no efectivos y el sistema de información gerencial inadecuado son parte de lo que nosotros debemos de conocer en la revisión. Como cuarto elemento, actividades de control. Algunos ejemplos que podemos citar acá: autorizaciones para disponer de activos, disposición de activos, más en el sector público, cómo disponemos de esos activos, asumir pasivos, revisiones de desempeño operativo financiero a través de las diferentes técnicas de razonamiento, controles físicos de los activos. Ahorita, en este momento, estos videos se están grabando en este mes de diciembre y muchos auditores están haciendo pruebas de auditoría en los inventarios físicos,
salvaguardas contra el acceso no autorizado a los activos, registros físicos y conciliaciones con registros, autorizaciones para acceder a los programas de las bases de datos, controles de procesamiento de información, controles generales de tecnologías de la información, controles automáticos para cada evento aplicado y la separación de funciones. Y finalmente el monitoreo. El monitoreo a través del diseño y la efectividad de los controles internos que atañen a lo que es los estados financieros, corrección de desviaciones, eficiencia, eficacia y economía en el monitoreo que depende de la calidad del diseño de las actividades y los tipos de monitoreo, uso adecuado de los presupuestos, ratios, indicadores y análisis de tendencias, comunicación con los auditores internos basados en la NIA 610 y el famoso buzón de quéjese aquí, comunicación de partes o de terceras partes a través de las técnicas de quéjese aquí o los buzones de quejas. Evaluación de los riesgos significativos. Nosotros como auditores debemos de identificar y evaluar los riesgos. Estos riesgos deben ser de representación errónea, ¿verdad? O presentación, desviaciones significativas a nivel de los estados financieros en su conjunto o a nivel de afirmaciones de transacciones o saldos en las cuentas contables. Entonces, acá el proceso de evaluación de riesgo va a ser identificar los riesgos que están relacionados con todos los riesgos identificados de errores potenciales a nivel de afirmación, aseveración en el conjunto de los estados financieros o a través de las transacciones o saldos en las partidas contables que están informados o revelados en los estados financieros, considerando la probabilidad que estos riesgos puedan dar un resultado inadecuado, una representación errónea que nos pueda motivar a dar una opinión inadecuada, inapropiada para la toma de decisiones de los usuarios. Riesgos significativos que requieren consideración especial por parte del auditor resultan del juicio profesional, que eso es importante. O sea, es un tema de cuestionamiento, de aseveración, de afirmación, a través de lo que es el criterio, pero fundamentado por lo que es el juicio profesional. Entonces vamos a considerar si el riesgo implica eventual existencia de fraude, si el riesgo se debe cuestionar en temas macroeconómicos, en desarrollos contables recientes, si las transacciones son complejas o requieren normas y cálculos complejos, si las sanciones se hacen por partes relacionadas, si la medición contable implica un alto grado de subjetividad, estimaciones, provisiones, reconocimientos de ingresos a través de las diferentes etapas de la NIF 15 y la sección 23 de NIF para pymes, y si se están reconociendo los valores razonables, si el riesgo surge a través de transacciones no rutinarias. Entonces en todo esto el auditor debe evaluar ese diseño, de todos esos controles, de todos esos riesgos que son de importancia relativa, de materialidad y que incluyen actividades relevantes en el control para poder determinar si este ha sido implementado de manera eficiente. ¿Ok? Y ya aquí la comunicación de los encargados de gobierno corporativo, aquí en cargo de lo que es la dirección o la gerencia. Tan pronto se resulte posible a un nivel apropiado, vamos a aplicar los alcances de la NIA 260. Vamos a comunicar a los encargados de gobierno pues todas las representaciones que nosotros observamos en la evaluación de la estructura de control interno y de riesgos de la organización del ente auditado. Y finalmente viene la documentación de los papeles de trabajo a través de lo que establece la NIA 230, donde el auditor debe documentar sus papeles de trabajo, todas las discusiones con el equipo de trabajo, los elementos claves de la comprensión obtenidos y los riesgos específicos del error significativo que afectaron la estructura de control y en consecuencia los estados financieros.